Buenas noches, mis hermanos. Es un placer saludarlos. Espero en Dios que estén bien, que se encuentren de lo mejor en donde quiera que estén. Dios los bendiga. Qué bueno que están apartando un tiempo para aprender de la palabra de Dios. Continuamos con nuestro libro de estudio en el Evangelio de Lucas, en nuestra serie en Palabras de Jesús. Recordemos algo de lo visto la vez anterior. La vida, mis hermanos, está llena de decenas, de cientos, de miles de preguntas. Algunas de ellas son sencillas, otras son objetivas, algunas otras son importantes, muy diversas entre sí. Las preguntas siempre se hacen con la intención de obtener información o de conocer algo. Existen preguntas de todo tipo, preguntas directas cuyas respuestas son un sí o un no. Pero también hay preguntas complicadas, aquellas que para darles respuestas se necesita tener un conocimiento previo. Son esas en las que nos detenemos un momento para responder, en las que se requieren antecedentes. Estas preguntas buscan hacernos pensar y reflexionar. Y quizá podremos responder de la manera correcta, de una forma positiva, pero solamente si tenemos parte de conocimiento y otra parte de convicciones. La mezcla de ambas nos llevará a creer. La respuesta que demos, mis hermanos, a estas preguntas complicadas puede tener repercusiones posteriores, ya sea para bien o para mal. La vez anterior, estudiamos una de esas preguntas. Pregunta que fue formulada por Jesús hacia sus discípulos, hacia aquellos 12 que él mismo había escogido. La pregunta fue la siguiente: ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Qué pregunta les hace Jesús? Él les dice: tienen meses conviviendo conmigo, me he mostrado de manera plena ante ustedes, no he ocultado nada, han visto muchas cosas que para el hombre son imposibles de hacer. Estas son las mismas cosas que he hecho en presencia de multitudes, sin embargo ellos aún no saben quién soy yo. Pero ¿y ustedes? ¿Y vosotros quién decís que soy? Esta pudiera ser una de las preguntas más importantes en la vida de cada persona que vive en todo el mundo. Jesús les dijo: ¿y ustedes, Pedro, Juan, Andrés, Marcos, después de todo este tiempo, de todo lo que han vivido, quién dicen que soy yo? ¿Ya reconocen mi identidad? Entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo de Dios. ¿Qué respuesta, mis hermanos? Pedro, como vocero de los 12, responde sin rodeos, sin adornos, de manera directa, de manera clara. Esta respuesta era algo que ellos ya habían platicado. Ahora lo podían decir con convicción. Después de haber sido probados en muchas ocasiones, donde su fe y sus convicciones habían fallado, después de haber visto cientos de milagros y de finalmente haber visto el poder creador de Jesús alimentando a miles de personas, por fin sus dudas de manera personal e independiente se habían disipado. Es por esto que confesaron diciendo: tú eres el Cristo de Dios. Su respuesta es sencilla pero llena de convicción, con pleno conocimiento de lo que estaban haciendo. Finalmente, después de tanto tiempo, los discípulos habían creído, finalmente tenían fe, fe verdadera en la persona de Jesús. Y esa pregunta tan penetrante es la misma que aplica ahora en nuestros días. Jesús nos pregunta lo mismo: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Realmente estamos seguros de quién es Él? Recordemos que la respuesta a esta pregunta tal vez es el asunto más importante que puede vivir una persona. Por lo tanto, el responder correctamente y de verdad creerlo es la diferencia entre un destino lamentable y una felicidad eterna. A grandes rasgos, mis hermanos, esto fue lo que aprendimos la vez anterior. Hoy vamos a continuar aprendiendo con la ayuda de Dios. Sigue la enseñanza número 25 de nuestra serie, pero antes lo invito a que pongamos este tiempo y esta enseñanza en manos de Dios. Acompáñenme a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido estar aquí en esta noche. Te agradecemos la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. La queremos poner delante de ti, Señor, para que tú la bendigas. Sabemos, Señor, que es tuya, Señor, lo que tú nos estás compartiendo, y queremos pedirte, Señor, que la atesoremos, que la pongamos por obra y que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Abra su Biblia en Lucas 9:21 y mientras la busca, le quiero comentar lo siguiente. Mire, los discípulos acababan de reconocer a Jesús como el Cristo, y en su corazón está el deseo ardiente de decirle a todo el mundo quién es Jesús. Ellos estaban felices. Ellos querían salir y gritar a los 4 vientos la verdadera identidad de Jesús. Pero Jesús,
Continúa hablando con ellos y les dice, así es, yo soy el Cristo y ustedes son bienaventurados porque mi Padre que está en los cielos se los ha revelado. Sin embargo, mis hermanos, aunque no están registradas las palabras de Jesús en forma detallada, les dice algo que es contrario a lo que ellos querían hacer. Observe detalladamente el versículo 21. Pero Él, es decir, Jesús, les mandó, les ordenó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Los discípulos se han de haber quedado absolutamente paralizados y además desconcertados al escuchar a Jesús. Porque de una manera contundente, de manera fuerte, incluso con algo de severidad, Jesús les mandó, les ordenó, les encargó no propagar la noticia de que Él era el Cristo, de que Él era el Mesías. Y aquí entra una pregunta. ¿Por qué Jesús ocultó la verdad de su identidad a todos los demás? Imagino a los discípulos escuchando a Jesús y pensando, Señor, pues no entendemos. Es decir, si nosotros ya te reconocimos como el que había de venir, como el ungido de Dios, ¿por qué ahora no quieres que digamos nada? ¿Que no se supone que ese era el objetivo? ¿Que en todo este tiempo que hemos convivido contigo pudiéramos llegar a creer, tener la convicción de quién eres tú? Ahora, por favor, déjanos ir a decirle a todos que ellos se enteren quién eres. Haz ahora lo que viniste a hacer. Pero, ¿saben? Había un problema en esta forma de pensar. El problema es que los discípulos continuaban pensando como judíos. Y aún después de todo este tiempo, ellos conservaban la expectativa de iniciar una revuelta, una revolución. Ellos querían una liberación militar e ir en contra de Roma. Sí, querían ir en contra de Roma comandados por Jesús. Los discípulos razonaban, con Jesús, ¿quién nos podrá hacer frente? Si tenemos a Jesús de nuestro lado, nadie se opondrá a nosotros. Él controla los vientos, las aguas. No nos faltarán provisiones. Él tiene el poder sobre los demonios. Además sana enfermos y resucita muertos. Mis hermanos, los discípulos, aún reconociendo que Jesús era el Cristo, tenían un camino largo por recorrer y también muchas cosas que aprender. Si ellos hubieran salido a las calles desobedeciendo la instrucción de Jesús, si ellos hubieran decidido salir a predicar en ese momento y anunciar que Jesús era el Cristo, harían énfasis en Jesús como un sanador, como un milagrero, como un proveedor, como aquel que solamente da. Esto incitaría a las masas a pedir, a buscar estas cosas terrenales, a seguir a Jesús con el objetivo de obtener solamente estos beneficios. Y este es uno de los errores más grandes que tenemos los cristianos cuando vamos a compartir el Evangelio, cuando predicamos las buenas nuevas de salvación, que presentamos a Jesús de la misma manera en que lo querían hacer los discípulos. Queremos presentar a Jesús de una forma un tanto mística y les decimos, Jesús puede restaurar tu vida, Él puede sanarte, Él puede restaurar tu matrimonio, Él puede darte un trabajo, etcétera, etcétera. Pero no lo hacemos de la manera que Dios lo pide, pues nos da temor decirles que son pecadores. Tenemos miedo a la confrontación y no queremos decirles que se tienen que arrepentir. La sanidad, las bendiciones, los milagros, ciertamente en su soberanía Jesús lo puede hacer y de hecho los hace, pero no sin haber restaurado primero. Y es entendible que los discípulos pensaran así, pues aún no tenían la revelación completa. Aún faltaban cosas por suceder, es por eso que Jesús se los prohibió. Se los prohibió con un categórico, no digan nada a nadie. Aún no es tiempo. Yo no he terminado la obra que vine a hacer y ustedes aún no entienden de manera plena. Así que esperen, pues aún no están listos. Y a continuación vienen unas palabras de Jesús que son impactantes. Y como no las esperaban, al escucharlas los discípulos quedaron en shock. Lucas capítulo 9, versículo 22. Jesús continuó diciendo, es necesario, subraya la palabra es necesario, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Si la declaración de Jesús a sus discípulos diciendo, no digan nada a nadie de quién soy yo, esto ya los tenía desconcertados, las últimas palabras que escucharon debieron hacerlos palidecer. Es decir,
¿Cómo es posible?, se preguntaban ellos. Si ha venido a liberarnos del yugo romano, ¿cómo es que el Señor ahora dice estas palabras? ¿Y por qué ha de padecer si Él tiene el poder y el dominio sobre todas las cosas, sobre todo ser y principado? ¿Cómo es que dice que será rechazado si lo hemos estado esperando por siglos? El plan de sus discípulos, sus expectativas, sus esperanzas se desvanecían. Este era un duro golpe para ellos, pues su meta, el objetivo para ellos era iniciar la liberación mesiánica y el comienzo del reino. Sin embargo, el plan de Jesús era muy diferente. Y su plan está descrito en el último párrafo del verso 22 de Lucas 9, donde encontramos sus palabras: que el Cristo sea muerto y resucite al tercer día. Los discípulos no tuvieron en cuenta las dos primeras palabras de Jesús cuando dijo: es necesario. Esta pequeña frase, es necesario, implica que el sufrimiento que pasaría, el ser desechado por la humanidad y su muerte era parte del plan de Dios, algo incomprensible para ellos en este momento. Ahí estaban, ciertamente a un lado del Maestro. Sí, escuchaban a Jesús, pero continuaban sin entender. Jesús les estaba diciendo: no se sorprendan cuando pasen estas cosas. Les estaba anunciando su muerte. Les estaba declarando lo que vendría, y lo estaba haciendo de una manera corta y sencilla. Jesús estaba parafraseando algo que los discípulos ya conocían, pero que muy seguramente no recordaban, pues era necesario que esto pasara y el profeta Isaías ya lo había dicho cientos de años antes. Acompáñeme por favor, busque conmigo Isaías 53, versículo 3, donde está descrito en forma detallada los acontecimientos que habían de venir. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Y aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Los discípulos conocían esta profecía, y ahora Jesús se las estaba confirmando, pero hasta cierto punto a ellos no les interesa, porque su mente estaba en otro objetivo, ellos querían otra cosa. Esta actitud de los discípulos nos ejemplifica, pues cuántas veces, mis hermanos, actuamos igual que ellos. Cuántas veces actuamos con incredulidad y hacemos de lado las cosas que Dios nos pide por medio de su palabra, por el simple hecho de sacar adelante los anhelos de nuestro corazón. Así es, hacemos de lado el consejo y las advertencias. Jesús, en su misericordia, después de declararle a sus seguidores que iba a morir, que era necesario que esto pasara, también les estaba dando ánimo, les estaba dando esperanza. Les dice: pero no me quedaré muerto, sino que resucitaré al tercer día. El Señor les estaba dando una promesa: estaré nuevamente con ustedes. Vamos a las siguientes palabras de Jesús y por favor, preste mucha atención, porque Jesús mismo expone lo que significa ser un verdadero creyente, un verdadero discípulo, y espero, mis hermanos, que podamos identificarnos con ello. Lo que vamos a leer son palabras claras, sencillas, no hay engaño o truco alguno en ellas. Lo que dijo fue y continuó siendo una invitación para que todos los que quieran ser seguidores de Jesús, pero también es una advertencia. Lucas, versículo 23 del capítulo 9. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
En el verso que acabamos de leer encontramos anhelos, sacrificio y obediencia. Este es el inicio de un verdadero discípulo. Sin embargo, a pesar de la claridad y sencillez de las palabras de Jesús, no quiere decir que sean fáciles de poner por obra. A lo largo de siglos, miles de personas se han quedado solo en el intento de seguir a Jesús. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué muchos no pueden seguir adelante? ¿Por qué muchos no pueden seguir a Jesús si la invitación es para todos? Vaya al inicio del verso 23, por favor. Jesús dice en la primera frase, si alguno quiere venir en pos de mí, mis hermanos, ir en pos de Jesús habla de alguien, cualquiera, quien sea, que después de escuchar a Jesús, después de que se le ha predicado y entiende hasta cierto punto el Evangelio, evalúa y surge en esta persona un anhelo, un deseo de ir tras los pasos de Jesús. Pero muchas veces solamente es una emoción. La emoción inicial que la mayoría conocemos. Es fácil formarnos expectativas y a esos que se formaban expectativas Jesús ya los había rechazado, porque solo los seguían para obtener un beneficio temporal. Así que aclara, qué bueno que tengas ese deseo de seguirme, pero para ser mi discípulo tienes que hacer lo siguiente. Niéguese a sí mismo. Negar. Negar viene de la raíz arneomai. Es una palabra fuerte. Esta palabra significa rechazo, repudio, es reprobar algo, es contradecir, es renunciar, es abandonar. Es hacer de lado todo lo que se tiene, aquello que consideramos valioso. Negarnos a algo o a alguien o a nosotros mismos se puede presentar de diferentes formas. Por ejemplo, el pueblo de Israel rechazó a Jesús. Lo negó a pesar de todas las manifestaciones y evidencias que él estuvo mostrando a través del tiempo. Ellos repudiaron al Mesías. Y por otro lado, el apóstol Pablo, aquel que tenía toda la erudición de la época, que había sido circuncidado al 8º día, del linaje puro de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, irreprensible, celoso de las tradiciones de sus padres, perfecto a los ojos del hombre, es decir, con muchos logros, aparentemente alguien envidiable, que sin embargo cuando conoció al Señor Jesús en el camino a Damasco, decidió ir en pos de él. E hizo lo que Jesús demanda de un verdadero discípulo, se negó a sí mismo. Se negó, rechazó aquello que él consideraba más valioso. En Filipenses 3:7, no lo busque, yo se lo leo, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así es, mis hermanos, el negarnos a nosotros mismos es repudiar, es rechazar, es hacer de lado el ego natural que tenemos, es renunciar a cualquier cosa u obra por buena que parezca, es hacer de lado cualquier pensamiento personal en el cual confiemos para nuestra salvación. Negarnos a nosotros mismos es depositar toda nuestra confianza de una manera total y absoluta en Jesús, en la verdad de que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que es por gracia y misericordia que somos salvos y que nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. Es reconocernos perdidos, es saber que somos pobres en espíritu, pero también es saber que estamos seguros en Él. Es reconocer que Él es lo más valioso, es hacer de lado todo, pues Jesús debe estar siempre en primer lugar. Negarnos a nosotros mismos es negarse al pecado, a ese que nos atrae, que nos llama, es hacer de lado, rechazar, abandonar todo aquello que nos desvía de la sincera fidelidad a Cristo. Esto, mis hermanos, es algo que nos confronta, pues negarnos a nosotros mismos requiere de verdaderas convicciones. Y Jesús continúa diciendo, ¿quieres venir en pos de mí? Adelante, tome su cruz cada día. Muchos piensan que tomar la cruz es soportar abnegadamente, mantenerse callado aguantando situaciones difíciles, como alguna enfermedad o soportar a alguna persona. Recuerdo, hace algunos años, que escuché decir a una mujer, mi esposo es un borracho, continuamente me golpea, pero es mi obligación soportarlo. Es la cruz que me tocó llevar. Y sabe, nada más alejado de la realidad. Los discípulos entendieron perfectamente lo que quiso decir Jesús con la expresión,
tome su cruz cada día. De manera cercana ellos conocían la cruz porque esta era una herramienta de sufrimiento. Esta era comúnmente usada en esos tiempos en las ejecuciones. La cruz representaba la muerte más dolorosa y horrible que pudiera existir, un sufrimiento largo. Así que ellos sabían que si querían seguir a Jesús, tenían que estar dispuestos a soportar hostilidades, a soportar odio, rechazo, persecución, vergüenzas, incluso tal vez la muerte. Pero todo esto sería por seguir a Jesús. Porque algunas de estas cosas, como la hostilidad y el rechazo, ya las habían experimentado cuando anduvieron por los alrededores predicando. En 1 de Pedro 4:16 encontramos: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que el tomar la cruz era un pequeño sacrificio comparado con el regalo de la vida eterna. Y finalmente, en el verso 23 de Lucas 9, Jesús da una última instrucción, la cual implica obediencia, indica sujeción. Leamos la última parte que dice: y sígame. Esta palabra se ve sencilla, pero es más profunda de lo que aparenta. Seguir a Jesús, cualquiera lo puede decir, pero no cualquiera lo puede hacer. La palabra sígame está en tiempo presente, y esto habla de un diario caminar con el Señor, de un diario obedecer sus mandamientos. Indica que cada paso que demos lo hagamos regidos por su palabra. Seguir a Jesús es continuar todos los días de nuestra vida tomándonos de la mano del Señor, y esto habla de comunión. Mis hermanos, seguir a Jesús es una exhortación a evaluar nuestra vida cada día, corregir lo que está mal, es saber que vamos en la puerta angosta tras los pasos del Maestro, es considerar nuestra vida a través de la palabra de Dios. Esta es una continua lucha, primeramente con nosotros mismos y después contra todo aquello que el mundo ofrece. Seguir a Jesús no es tomar a la ligera el nombre del Señor y creer, suponer que creemos. No sea que nos suceda lo mismo que Jesús dijo en su palabra. Busque Mateo 7:21, por favor. En Mateo 7:21 dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras son duras, son radicales. Mis hermanos, seguir a Jesús es una total disposición, es vivir bajo sus preceptos y mandamientos, es vivir en sumisión y este debe de ser un compromiso diario. Y además, seguir a Jesús es vivir agradecidos porque entendemos que cada día dependemos de Él. Vamos al verso 24 de Lucas 9. Jesús, después de dar instrucciones claras a todas aquellas personas que quieran seguirlo, cambia el contexto y ahora da advertencias. Versículo 24. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Esta expresión de Jesús está enfocada a redireccionarnos, a enfocarnos en lo que es correcto, en lo que verdaderamente es trascendente. Indica dejar de lado, hacer de lado todo aquello que tenemos como objetivo primordial. Nos exhorta a dejar de obsesionarnos con nuestros anhelos y nuestras metas. Esta es una invitación a hacer de lado nuestro amor propio, nuestro orgullo, ese que nos lleva a enfocarnos en el cumplimiento de nuestros sueños, de nuestras ambiciones. En otras palabras, Jesús nos advierte: tengan cuidado de estar solamente enfocados en su vida personal. Tengan cuidado de estar obsesionados en aquellos objetivos en los que están depositando todas sus fuerzas, porque si esto es lo único que les importa, llegará el momento en que perderán su vida. Porque llegará el tiempo en que todo esto no tendrá valor, se acabará su tiempo y para entonces se habrán consumido física y espiritualmente. Pero también dice Jesús: si por mi causa haces de lado tu egoísmo, dejas de pensar solo en ti, te enfocas en mis mandamientos, vives de acuerdo a mis preceptos y me pones en primer lugar, entonces tendrás una vida conforme a mi voluntad y disfrutarás de todo lo que hagas porque yo te bendeciré y te haré prosperar. Jesús en el verso 25 lo explica con una pregunta retórica:
que se responde a sí misma. Versículo 25 de Lucas 9. Pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Jesús está utilizando una hipérbole, una exageración, algo extremo. Les dice, supongamos que alguien pudiera poseer el mundo entero, que pudiera ser el gobernador de todo y disfrutar de todo aquello que sus ojos codician. Esto tal vez lo haría sentirse satisfecho y orgulloso, pero solo será por un breve tiempo. Así que, ¿de qué le servirá poseer el mundo si pierde su alma eternamente? Absolutamente de nada. Esa es la respuesta. Mis hermanos, vivimos un tiempo corto, 60, 70, 80 años a lo más. Y quiero decirle que ningún objetivo, ninguna meta vale la pena si ésta nos desvía de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 26. Jesús continúa diciendo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Mis hermanos, cuando nos avergonzamos de algo, lo que sea, en realidad es porque no lo queremos, es decir, porque lo rechazamos, lo despreciamos, consideramos que es algo inaceptable. Por lo tanto, todo aquel que se avergüenza de Jesús y sus palabras es porque no cree en Él como Señor y Salvador, y mucho menos se ha arrepentido. Tal vez conocen el Evangelio, tal vez lo han escuchado, pero su corazón sigue endurecido. Quienes piensan así continúan siendo pecadores que quieren seguir aferrándose a sus pasiones. Es por esto que el mensaje de Jesús, sus palabras, la cruz, todo para ellos es ofensivo, les es locura. Pero en el libro de Apocalipsis está registrado el día del juicio final, y todo aquel que rechazó, que despreció, que se avergonzó de Jesús, ese día, de manera triste y por demás lamentable, se dará cuenta de su error, porque ese día Jesús se avergonzará de ellos, es decir, los rechazará, los hará de lado, los juzgará y serán sentenciados para toda la eternidad. Mis hermanos, esta es la verdad. El Hijo del Hombre juzgará a la humanidad entera y no habrá marcha atrás. En ese día estaremos todos, ya sean ricos o pobres, grandes o chicos, y Él mismo, Jesús mismo será quien separará a los suyos para llevarlos al reino eterno. Quiero terminar con esto. Las palabras de Jesús que hemos estudiado el día de hoy son palabras confrontantes, donde de manera personal cada uno de nosotros debemos de evaluar nuestra vida, considerar lo que estamos haciendo y lo que hemos dejado de hacer, reflexionar si realmente como cristianos que nos decimos ser, vamos en pos de Jesús, si lo estamos siguiendo, si obedecemos sus mandamientos, si estamos tomando nuestra cruz cada día y negándonos a nosotros mismos. Como cristianos, no debemos de avergonzarnos de Jesús y su palabra. Debemos de tener la misma convicción que el apóstol Pablo cuando le dijo a su aprendiz, Timoteo, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta es la promesa que tenemos. Esta es la promesa que debemos de guardar usted y yo y todos aquellos que creemos en Jesús. La promesa que Él nos dará vida eterna juntamente con Él. Porque Jesús nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha salvado y además Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, tú nos muestras lo que es ser un verdadero discípulo. Tú nos lo indicas en tu palabra y nos das una directriz, Señor. No queremos avergonzarnos de ti, queremos seguir adelante, Señor, en lo que resta de nuestra vida. Y queremos llegar a ese momento, Señor, en el que tú nos llames a tu presencia, Señor, que podamos compartir una eternidad contigo. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, a seguir adelante y en estas situaciones difíciles por las que estamos pasando, Señor, que podamos aferrarnos cada día más a ti. Te pido por la vida de todos mis hermanos, Señor, que se han tomado el tiempo de escuchar esta enseñanza, que seas con ellos. Bendícelos, Señor, en sus vidas y ayúdanos, Señor, a que podamos confiar en todo momento en ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.